tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Vamos a empezar nuestro capítulo de hoy día, que por cierto no es el 3, sino es el 5. Son 9 capítulos lo que normalmente se da en esta materia, pero habíamos dicho de que vamos a sintetizar por el tiempo. Los dos capítulos más importantes son el capítulo 2 y el capítulo 5. Entonces vamos a priorizar el capítulo 5 y si nos da el tiempo ya lo llevamos el 4 o el 7, que son también capítulos que van en importancia después de estos dos, capítulo 2 y capítulo 5. Bueno, vamos a iniciar este tema que se llama evaluación de esfuerzos y dimensionamiento de los elementos. Es decir, en este capítulo se evalúa cuáles son los esfuerzos que se dan sobre los determinados componentes de una línea férrea y cómo se dimensiona cada componente de esa línea férrea. ¿Cuáles son los componentes de una línea férrea? A ver, ya lo hemos visto en el primer capítulo. ¿Quién me puede decir? ¿Qué forma parte de una estructura de un ferrocarril? ¿Cuáles son los componentes? Para que vayamos entendiendo el tema. Durmientes. Las rieles, los durmientes. Ya, Riel, rieles, durmiente. durmiente. ¿Qué Balasto. más? Balasto, ¿qué más? Si hay subbalasto, Balasto y ¿no? su Si hay, ¿y qué más? La rasante. última, la subrasante. Ya, es muy importante que ustedes siempre sepan cuál es la estructura de un ferrocarril. Entonces, vuelvo a reiterar, para que vayamos entrando en el tema, los componentes de un ferrocarril son, si vamos de abajo hacia arriba, subrasante, subbalasto, si hay, a veces no hay subbalasto, directamente balasto. Entonces, subrasante, subbalasto, balasto, durmiente y la riel, ¿no? Que tiene sus componentes particulares como los pernos, las bridas, etcétera, etcétera. Entonces, esos serían los componentes de un ferrocarril. Entonces, vamos a ver qué esfuerzos se dan en este conjunto de componentes de una vía férrea. Esfuerzos que actúan sobre la vía. Sobre la vía actúan una serie de esfuerzos que podemos clasificar los esfuerzos transversales, esfuerzos longitudinales y esfuerzos verticales. Esos son los 3 tipos de esfuerzos que actúan sobre la vía. Vuelvo a reiterar. Esfuerzos sobre la vía son esfuerzos transversales, esfuerzos longitudinales y esfuerzos verticales. Sobre la vía, sobre la riel, no sobre los demás componentes, sobre la riel. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. ¿Qué son los esfuerzos transversales? Vamos a leer un poquito para que vayamos entendiendo. Los esfuerzos transversales sobre la vía se producen tanto en curva como en recta. En curva se origina en la fuerza centrífuga o en el peralte para todos aquellos casos en que la velocidad no sea exactamente aquella para la cual ha sido calculado el peralte, es decir, para una mayor velocidad, ¿no? Cuando se tiene una mayor velocidad de aquella que se ha calculado para ese peralte, ya ustedes saben calcular la velocidad para ese peralte, entonces se produce ya un esfuerzo transversal. ¿Cómo es el esfuerzo transversal? Fíjense ahorita, les voy a mostrar. Aquí está. Tenemos una curva, ¿no? Entonces, esta pestaña, cuando la velocidad es mayor a la de diseño para esa curva, o sea, para ese peralte, esta pestaña choca en la riel, ¿no? Choca en la riel, entonces hay un recorrido, fíjense, de esta vía, desde que estaba aquí a este punto. Y aquí se mueve. Ah, ya, espere. Sí, ahorita voy a compartir pantalla, disculpe. Ahora sí, ¿no? Sí. Ya, entonces en una curva, fíjense, ahí está la riel. Ahí está la riel.
Cuando entramos con una mayor velocidad a la que hemos calculado para ese peralte, la riel de esta posición punteada, que estaba aquí inicialmente, se viene aquí apegado a esta pestaña. Entonces hay un esfuerzo transversal. Está chocando ese riel con la pestaña interior de esta rueda. Y este riel que estaba aquí, donde está esta línea punteada, se recorre y se va casi al borde externo de esa rueda, ¿no? Entonces hay un golpe aquí, hay un golpe. Al haber un golpe, obviamente hay un esfuerzo transversal, ¿no? Hay un esfuerzo transversal. Fíjense aquí el deslizamiento que ha sufrido esa vía, ¿no? Lateral, dice. Entonces, al haber un deslizamiento lateral, hay un golpe que va en ese sentido, transversal. ¿Se deja entender o no? Sí, ingeniero. Ya, entonces ese es uno de los efectos de esfuerzos transversales que se da en una vía o en una riel. Entonces decimos, estos esfuerzos están dirigidos al exterior de la rueda para velocidades excesivas, ahí está, y hacia el interior si la velocidad es más reducida que la teórica al peralte establecido. En la recta, los esfuerzos transversales son debido al movimiento del lazo de los vehículos que son inevitables y se amplían automáticamente por los efectos de la locomotora, del material móvil y de la propia vía. ¿Qué otro efecto se da que no sea en curva? Otro efecto lateral, otro esfuerzo lateral. ¿Cuál sería? Cuando la vía en determinados tramos tiene un menor ancho que el de diseño. Es decir, si la trocha es de 1 metro, tiene 0,98, por ejemplo, en algunos tramos. Entonces ahí también se da un choque de la pestaña con la vía. También se produce un esfuerzo lateral, ¿no? Entonces esos esfuerzos laterales básicamente se dan entonces en los peraltes y también en el ancho de vía a lo largo de una recta y horizontal, ¿no? Son los dos. Estos esfuerzos que se ejercen sobre la parte superior de los rieles tienden a volcar a estos y destruir su sujeción sobre los durmientes, obviamente, ¿no? Tiende a que la vía se salga del durmiente mediante los fijadores que tiene ahí. Entonces, esos son básicamente los esfuerzos laterales. Esos son los esfuerzos laterales que se dan en una vía. ¿Cuáles son los esfuerzos longitudinales? Aquí están, miren. Los esfuerzos longitudinales son inherentes tanto a las condiciones de establecimiento de la vía como al movimiento de los vehículos sobre la misma. La libre dilatación de los rieles por efecto de la temperatura también son esfuerzos longitudinales, ¿no? ¿Por qué? Porque la vía se contrae y se dilata, ¿no? Entonces, la libre dilatación de los rieles por efecto de la temperatura es el más importante de los esfuerzos longitudinales. Tomen nota de esto. La dilatación de los rieles por temperatura es el más importante de los esfuerzos longitudinales producidos en el establecimiento de la vía. ¿Está claro eso o no? Pregunta de examen, ¿no? De repente, ¿cuál es el esfuerzo más importante a lo largo de la longitud de una vía? Ya ustedes saben cuál, ¿no? Si no existieran intervalos libres entre los extremos de los rieles consecutivos, puede llegar a acumularse en la fila de rieles tensiones anormales tan grandes que produzcan el pandeo de la vía. Otras fuerzas longitudinales son, bueno, el principal esfuerzo longitudinal entonces es el producido por dilatación o contracción. Ese es el principal. Pero también hay otro. Los golpes de la rueda sobre la cabeza del riel al paso de las juntas. Aquí creo que tengo uno o no tengo. No lo copié. Ya. Al pasar también la rueda de los trenes por las juntas, ¿no? También produce esfuerzos longitudinales. Vamos a hacer aquí un esquema, a ver. Vámonos a la pizarra. Supongamos que esta sea la riel. Visto transversalmente, longitudinalmente, perdón. ¿No? Es una junta esa, ¿no? Y viene la rueda del tren por acá. Al pasar por esta junta también
ejerce una presión acá, una presión esto, y esto hace también que haya un esfuerzo longitudinal, ¿no? Al pasar por esa junta, produce este efecto, ¿no? También produce un efecto de esfuerzo longitudinal al pasar por esa junta. Ya ese otro tipo de esfuerzo longitudinal. ¿Qué más? El rozamiento del deslizamiento de la rueda producida durante el frenado. Obvio, ¿no? Cuando frena el tren, también hay un pequeño deslizamiento de la parte de la estructura del riel. Imperceptible muchas veces, pero sí hay un desplazamiento de la vía. Entonces también hay un esfuerzo longitudinal que da lugar al corrimiento de los rieles, es decir, se separan un poco más los rieles, ¿no? Sobre todo en la parte interior de las pendientes y la inmediación de las estaciones. En las estaciones donde el tren frena, ¿no? Entonces ahí se da también efectos longitudinales, achicando o alargando un determinado riel según la temperatura que exista en ese momento. Otro esfuerzo, el rozamiento producido por el deslizamiento de la rueda sobre el interior de las curvas. Ya lo hemos visto eso, ¿no? También hay un efecto longitudinal. Los esfuerzos de tracción a causa de la adherencia que ejercen las ruedas motoras de la locomotora, sobre todo en los arranques. Al arrancar la locomotora, también hay una fuerza de tracción ahí por la adherencia con el riel y también hay pequeños desplazamientos de la riel ahí, ¿no? Entonces también es un esfuerzo longitudinal. La fuerza viva del movimiento giratorio de la rueda no frenada al frenarse las demás. Ya, al frenar alguna de ellas hace que la otra también se desplace y produzca un movimiento longitudinal, un esfuerzo longitudinal. Entonces, básicamente son esos los esfuerzos longitudinales que se dan en una vía férrea. No sé si está claro. Sí, ingeniero, claro. Ok. Esfuerzos verticales. Estos son básicamente los producidos por los pesos, ¿no? Los esfuerzos verticales se transmiten por las ruedas. Es decir, todos los esfuerzos verticales se transmiten por intermedio de las ruedas. Por intermedio de las ruedas llegan al riel. Y básicamente son los pesos, ¿no? Y resultan primordialmente de la carga estática de esto, ¿eh? Carga estática es peso. Se debe considerar entonces que los esfuerzos verticales pueden ser debido a la vía como a los vehículos. Estas cargas verticales en movimiento pueden sufrir un incremento por las siguientes causas, atribuible al vehículo en circulación como la vía misma. Variación de la repartición del peso entre los ejes debido a las desnivelaciones normales o accidentales de los rieles y la defectuosa regulación de los muelles de suspensión de las locomotoras. En un lado pueden estar más cargados que en otro, ¿no? Debido a que de repente no hay un contrapeso o una distribución uniforme del peso. Entonces, en algunos casos va a ser mayor el esfuerzo vertical en un lado de un vagón, por ejemplo, que en el otro. Entonces, estos pueden ser también esfuerzos verticales diferenciados, ¿no? Los efectos de las oscilaciones de la masa suspendida sobre los resortes de la suspensión. Cuando el tren va y hay irregularidades en la vía, también tiene un amortiguamiento porque tiene resortes, ¿no? Entonces, ese efecto de amortiguamiento también genera esfuerzo vertical, ¿no? La acción de la componente vertical del esfuerzo oblicuo de las vías en locomotora dotada de esta clase de transmisión. Bueno, ese es cuando hay una transmisión especial de locomotora. La desigual repartición en las curvas del peso de un eje sobre ambas ruedas del mismo. En una curva por el peralte, ustedes saben que el peso no se distribuye igual en una rueda que en la otra. Siempre está balanceada más al riel interno de la vía, ¿no? Entonces, ahí se produce un mayor esfuerzo vertical en la riel interna que en la riel externa. Los efectos del material móvil, especialmente de la rueda, que se presentan plano de ovalación, produce también un martillo sobre los rieles. Ya. Si hay los rieles, esos rieles irregulares, también la rueda produce movimientos verticales, ¿no? Por el propio defecto de las rieles. Entonces ahí también hay un golpe vertical. También es un esfuerzo vertical que se considera.
Obviamente esto no se calculan, ¿no? Así de manera directa, sino que tienen su influencia sobre un cálculo general que se hace debido a estos esfuerzos. Vamos a leer un poquito más. Los rieles en general resisten fácilmente a estos esfuerzos de flexión por las cargas verticales en el intervalo de 2 durmientes consecutivos, pero su trabajo puede aumentar considerablemente por un durmiente suelto. O sea, ya hay un durmiente suelto o mal bateado o mal colocado, entonces ya hay una diferencia de soporte en ese tramo, llegando a duplicarse la luz del vano normal entre durmientes. Esto quiere decir, mire, se lo voy a dibujar. Está la riel, vamos a dibujar aquí un durmiente, vamos a dibujar aquí otro durmiente, vamos a dibujar aquí un durmiente, vamos a dibujar otro durmiente. Entonces, ¿qué pasa si este durmiente está malogrado y no está bien apoyado? O está ya, por si es de madera, y ya está fregado este durmiente. ¿Qué pasa con el comportamiento de esa vía? ¿Quién me puede decir? ¿Qué pasa si tenemos un durmiente fregado ahí o tenemos un durmiente que no está trabajando al mismo nivel de los otros durmientes? ¿Qué pasa ahí? La vía no estaría fija. Claro, pero ¿qué efecto, qué esfuerzo se manifestaría ahí? En el caso de que un tren pase por encima, ¿podría pandearse? Claro, o sea, hay un mayor esfuerzo sobre esa vía. La vía no tiene el soporte. Fíjense, aquí tiene soporte correcto, soporte correcto, soporte correcto. En este tramo están trabajando bien los durmientes, entonces sus esfuerzos son los esperados de diseño. Aquí son los esperados de diseño. Pero una vez falla este durmiente, ya este esfuerzo se duplica, Carlos. No necesariamente se duplica, sino que se genera un mayor esfuerzo en este tramo. Y eso tiene que absorberlo la vía, porque ya no tiene el durmiente, o el durmiente tiene un soporte muy deficiente. Entonces la gran parte ya lo absorbe la vía. Y si nosotros diseñamos la vía para que esté separado y este durmiente esté trabajando aquí en buenas condiciones, ¿qué va a pasar con la vía? Vuelvo a hacer la pregunta. Si hemos diseñado este ferrocarril y hemos determinado, porque esto se calcula también este espaciamiento, ¿no? Si hemos determinado que el espaciamiento, por decir, entre durmientes sea 70 centímetros, porque es el mismo en todo, ¿no? Por decir, si hemos determinado mediante nuestro diseño que el espaciamiento entre durmientes sea 70 centímetros y está fallando ese durmiente ahí, ¿qué va a pasar? Nada. Estructuralmente, ¿qué va a pasar? A ver, ustedes han llevado hiper, han llevado hormigón, han llevado maquinaria, han llevado suelo, han llevado madera, han llevado metálica, resistencia de materiales. Le vuelvo a hacer la pregunta acá. Si este durmiente no sirve, está podrido, ¿qué va a pasar en este tramo? ¿Produciría un momento en el riel, ingeniero? ¿Cómo? ¿Produciría un momento en el riel por la acción del tren, digamos, sobre el riel? Por supuesto, pero estructuralmente, ¿qué causa eso? ¿Una flexión? Flexión, ya está bien, pero ¿qué va a pasar con la estructura esa, con la vía? ¿Va a deformar? ¿Se va a deformar o se va a hundir? Va a fallar porque la tensión admisible, ¿no? De trabajo o de servicio va a ser mayor a la tensión admisible que ella puede soportar.
Estamos hablando de una tensión admisible a flexión en la parte inferior de la riel, ¿no? Ella tiene una tensión admisible a flexión. Y si le sacamos este durmiente, porque si está podrido este durmiente, es como si no hubiera este durmiente acá, entonces va a estar sometida a mayor esfuerzo este tramo que el de diseño. Entonces la riel va a fallar. Ahí va a fallar la riel. ¿Qué quiere decir que falle? A ver, ¿qué va a pasar si falla? Puede hacer que descarrile el tren o algo así. A ver, le voy a hacer una pregunta. Yo quiero, quiero que manejen conceptualmente. Y ustedes ya han estudiado las materias. Han estudiado principalmente, le voy a hacer recuerdo, resistencia de materiales y metálica. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el material como tal, como su capacidad resistente? ¿Qué pasa? Tres puntos le doy al que me responda, pero que me responda como ingeniero. Le voy a ayudar a ver. ¿Se cumple la ley de Hooke aquí o no? Ah, en ese caso no se cumpliría. ¿Por qué? ¿Qué dice la ley de Hooke? A ver, hablemos de resistencia de materiales. ¿Qué dice la ley de Hooke? Que las deformaciones son proporcionales a las tensiones, Ya, mientras que mientras en ese tramo tiene una capacidad elástica, ¿no? ¿Sí o no? sí, ¿Y qué pasa cuando las tensiones son mayores a las deformaciones? entra al Entramos estado plástico. al campo plástico, ¿no? Entonces, esa vía, ¿qué va a suceder? Va a tener deformaciones permanentes. Va a tener deformaciones permanentes. Y ahí ya se fregó la vía, porque no va a Sí, tener una capacidad de recuperación de su tamaño normal. ¿Sí o no? exactamente. Sí, exactamente. Entramos ya al tramo plástico. Entonces, la ley de Hooke aquí se cumple exactamente igual como en una columna o como en una viga cuando ustedes diseñaban metálico. En realidad, esto es una viga, ¿no? Con lecho elástico. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Entonces la vía quedaría inhabilitada debido a las deformaciones permanentes que tiene. Por supuesto. Ya esa vía ya hay que cambiarla, ¿no? Hay que cambiarla. Entonces, vean ustedes qué tan importante es tener los conceptos bien claros, ¿no? Y bueno, cada elemento, cada unidad de vía tiene pues su tensión admisible, ¿no? Tiene su tensión admisible. Entonces, sobrepasamos la parte elástica en la ley de Hooke, entramos a la parte plástica y ya ese límite ya no nos sirve. Entonces, la vía tiene que ser cambiada. Entonces, vean ustedes qué tan importante es la distribución de durmientes, ¿no? Para el trabajo que van a hacer. De repente, si espaciamos más el durmiente, tenemos que colocar una vía de mayor inercia, ¿no? ¿No? Obviamente, al espaciar el durmiente, tenemos que variar la sección de la vía, mayor inercia. Eso, en el caso de que hagamos un diseño para un espaciamiento de 80, de 90, qué sé yo, la sección tiene que ser otra, la inercia tiene que ser otra. Ya van a ver más adelante cuán importante es la inercia de las vías. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Ok, vamos entonces, sigamos. Entonces, fíjense, este es el fenómeno que se presenta, de repente imperceptible, pero en este fenómeno las vías todavía conservan su capacidad elástica, ¿no? Esta es una muestra del recorrido de la rueda del tren. Hay deformaciones, obviamente, pero están dentro de las admisibles, es decir, están dentro de su estado elástico, ¿no? Entonces, así se produce, fíjense, aquí hay un hundimiento que son muy pequeños, y también hay deformaciones, ¿no? Obviamente, y hay momentos también. Ya vamos a ver cómo considerar estos momentos más adelante, pero se dan tres tipos de esfuerzo en el paso de una vía sobre una riel. Se da un efecto de momento, se da un efecto de hundimiento y se da un efecto de presión sobre la estructura que es la vía.
¿Ya? Entonces eso lo vamos a llevar más adelante. Este esquemita es más o menos para mostrar que dentro de una vía, así igual que en una carretera, también se sufren deformaciones y hundimientos. ¿Son pequeños? Sí, pero hay, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver qué métodos se emplean para calcular esos esfuerzos, ¿no? En primer lugar, estamos hablando para los esfuerzos en las vías, ¿no? Estamos hablando del método basado en la teoría de apoyo discreto o apoyo rígido, ¿no? Del riel, y el método basado en la hipótesis de apoyo continuo y uniforme del riel. Se han hecho muchos estudios y al final se ha descartado el apoyo discreto o rígido, porque ese no es el comportamiento que tiene un tren al pasar por una riel o por un sistema de ferrocarril, ¿no? Entonces, el método elegido es el método basado en la hipótesis de apoyo continuo y uniforme, es decir, tratarlo como un lecho elástico, ¿no? ¿Cuál es la constante de reacción en un lecho elástico? ¿Quién me puede decir? Suelo. ¿Cuál fue la pregunta? Constante de reacción en un lecho elástico, cuando se considera el suelo como resortes. ¿Cuál es la constante de reacción? Nada. K. K, ¿no? Esa es la constante de reacción en lecho elástico, K. Entonces, el mismo tratamiento tiene para el cálculo de una estructura de ferrocarril. Se basa en el método de apoyo elástico continuo. Entonces, vamos a ver en qué consiste más o menos esto. Dice, este método, conocido también con el nombre de método de Zimmermann primero, conduce a resultados más aproximados a la realidad, siendo el más efectivo, además de práctico en su cálculo, por lo que se recomienda en los casos más generales, ¿no? Casos específicos ya tiene un tratamiento especial y se lo hará de esa manera, pero de manera general, este método es aplicable para determinar los esfuerzos que se dan en la vía, en los durmientes, bueno, en la vía y después, obviamente, el cálculo de los durmientes, balasto y subalasto. Pero es el método de apoyo elástico. El problema de la repartición de las cargas del peso de los vehículos transmitido al balasto por intermedio de los durmientes y por consiguiente la determinación de las reacciones de aquel, es decir, del balasto, sobre esto y sobre el riel, se reduce al problema tan conocido en la mecánica elástica con el nombre de problema de la viga flotante. Es decir, se considera a la riel una viga flotante sobre un lecho elástico, que vamos a recordar de la siguiente manera. Teoría de los diagramas. Han llevado ustedes línea de influencia, ¿no? ¿O no? ¿En qué materia se Todavía no. llega? ¿En qué materia se lleva línea de influencia? Creo que es en puentes, ingeniero. Antes que en puente, ¿en qué materia se lleva? Susequín. ¿Para qué materia el Susequín? A ver. ¿Dónde se lleva línea de influencia? Ahora, no sé pues, si le habrán dado a ustedes, ¿no? Porque últimamente los docentes son muy mezquinos con los contenidos. Isostática 2 se lleva línea de influencia y obviamente eso se utiliza, es una herramienta de utilización en puente porque se calcula con ese método de la línea de influencia. Esto también se calcula con ese método, los ferrocarriles. Fíjense ustedes, tenemos una longitud L, no le ponemos apoyo porque la línea férrea está sobre un lecho elástico, ¿no? ¿Cuánto es la longitud de ese tramo de una vía? Será la longitud desde que sale hasta que llega el tren. Bueno, es una viga de longitud infinita prácticamente, ¿no? Entonces, para el análisis, este es el esquema general de análisis de la viga infinita sobre el lecho elástico. Aquí está la denominación, viga infinita sobre el lecho elástico. Digamos, el ferrocarril de aquí a Quijarro, su punto A es Santa Cruz y su punto B es Quijarro. Bueno.
Y ustedes ven que esa longitud es de 640 kilómetros de aquí a Quijarro. Entonces, es una longitud infinita comparado con la sección de la riel, ¿no? Entonces, por eso se toma como la consideración de una viga infinita sobre el lecho elástico. Entonces, de aquí a Quijarro, 640 kilómetros, yo digo L medio vale, ¿cuánto? 320, ¿no? 320 y 320. Hago mi análisis. ¿Este Q qué es? ¿Qué viene a hacer este Q? ¿Quién me dice? El peso del tren. A ver, otro. Por eso me gusta que ustedes participen. Bien, participen. Participen, sí. ¿Qué representaría Q? La carga de la rueda. Sería, Carga por rueda, ¿no? En el caso del diseño, siempre es la Q es la más desfavorable. ¿Cuál sería en caso del diseño entonces esta Q? Sabemos ya que es una carga por rueda, ¿no? Porque la rueda es la que va por la riel, ¿no? ¿Cuál tomaríamos como Q? El peso el peso más grande, el mayor peso que tenga. Claro, el más desfavorable. Entonces dicen ustedes, la locomotora tiene 100 toneladas dividido entre 6. ¿Cuánto será? 16 y tanto, ¿no? Sáquenme a ver. 16.67. Ya, y dividido entre 2, porque es por rueda, ¿no? ¿Cuánto da? 8.33. 833. Y el vagón, digamos, va con el ejercicio anterior que hicimos, 80 toneladas dividido entre 4 ejes y dividido entre 2. ¿Cuánto da? 10. 10. ¿Cuál tomaríamos como Q? El del vagón. El del vagón, ¿no? Entonces siempre tomemos el más desfavorable para hacer nuestro diseño. Entonces ese es Q, ¿ya? Y el análisis, obviamente, en este tramo, el efecto de deformación es el mayor, ¿no? Pero tiene su influencia sobre los demás puntos. ¿Hasta dónde? Hasta donde llegue a, ¿cuánto? Va a llegar a una cierta longitud donde ¿qué va a pasar? ¿Qué dice la línea de influencia? Tiene un efecto sobre el punto donde está concentrado, pero también tiene un efecto sobre los puntos adyacentes, ¿no? En este caso, fíjense, la mayor deformación está aquí, pero también hay deformaciones en este punto, en este, que son estas deformaciones, Y, ¿no? Va a llegar un punto aquí que va a ser ¿cuánto? Cero, pues. Va a llegar un punto donde su efecto de esta carga va a ser cero, en algún lugar. Entonces, en eso consiste el análisis de dimensionamiento de la vía, ¿ya? Líneas de influencia. Nos quedamos ahí. ¿Cómo se considera el análisis para dimensionar esos esfuerzos? Considera una viga ficticia o infinita que tiene ancho B1, ¿no? Están los durmientes con su respectivo espaciamiento D, ¿no? Este L menos S es lo siguiente. B1, este B1, el ancho de la viga ficticia que viene a ser la riel, es igual a L menos S por B sobre D. Sabemos que es B, viene a ser el ancho del durmiente. D viene a ser la distancia entre durmiente. L sabemos que es la longitud del durmiente. ¿Y qué sería S? Ya hemos llevado esto. ¿Qué es S? ¿No se acuerda? Es la distancia externa entre ambos rieles. Externa o de eje a eje.
De eje a eje. De eje a eje. De eje a eje. Ah, ya están recordando, ¿no? Vamos a hacer recuerdo, a ver. Teníamos la riel. Es que quiero que quede bien claro. No sé, no soy bueno para dibujar, pero bueno, creo que me voy a hacer entender. Si este es el eje de acá, y este es el eje, esto es ese, ¿no? ¿Y la trocha cuál sería? La distancia ¿Cuál es? interna. Interna. Esta viene a ser la trocha. De aquí a aquí, esta es la trocha. Ya, entonces ese viene a ser la distancia de eje a eje de la riel. Entonces, esa es la consideración que se hace para sacar esfuerzo, ¿no? B1, que viene a ser la base de la viga infinita que estamos considerando, viene a ser esa expresión. Y L viene a ser la elástica de la vía, de la riel. La elástica que está en función del módulo elástico de la vía, por su inercia, por un coeficiente de balasto y por B1 que viene a ser este de acá. Vuelvo a reiterar, L que lo vamos a utilizar viene a ser la elástica de la vía, que es igual a raíz cuarta de 4 veces el módulo elástico de la vía por la inercia de la vía, por el coeficiente de balasto y por B1 que viene a ser este de acá, ¿no? Entonces, esas son las expresiones que vamos a utilizar más adelante. L, unidad elástica o elástica de la vía, que es efectivamente una longitud. Se le hace el tratamiento como una unidad de longitud. ¿Ya? Y aquí está el esquema de esfuerzo. Tenemos Q, que es este mismo de acá. Este mismo Q. Y aquí ya vamos a ver los esfuerzos de manera real. Si ustedes grafican con datos estos esfuerzos, le va a salir este tipo de esfuerzo. El rojo viene a ser deformación. Deformación que sufre la vía debido al efecto de esta carga en ese punto. Rojo, deformación. Y el celeste viene a ser momento. El momento que genera la carga concentrada en ese punto. Donde intercepta ese momento al eje horizontal en pi cuartos. Pi cuarto, para ambos lados. ¿Dónde tiene el máximo momento negativo? Pi medio. ¿Dónde tiene momento cero? En pi. A partir de pi medio sería pi más pi medio, ¿no? Desde la carga hasta acá. Ahí tiene su momento negativo. Va su momento cero, perdón. ¿No? Ese para el momento. Igual para el lado, se considera lo mismo para el lado izquierdo. Ahora, la deformación, ¿dónde tiene deformación cero? En 3/4 de pi, ¿no? Y la deformación también viene a ser cero a partir de 3/4 hasta pi, nuevamente se hace cero, aquí, en este punto. Entonces, este es el esquema general que muestra tanto la deformación como el momento sufrido por el efecto de esta carga. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Quedó claro, jóvenes? Sí. Ya. Sí, ingeniero. No hay dónde perderse. Este es el esquema de deformación y de momento que causa una carga de una rueda. No varía. Este es el esquema. ¿Ya? Y las ecuaciones no las vamos a deducir. Dentro de la teoría hace una deducción a partir de este esquema. Hace toda una deducción que es una deducción con ecuaciones diferenciales. No nos vamos a meter a ese campo, ¿no? Porque ya lo hemos llevado. Ecuaciones derivadas, diferenciales. Y saca como resultado estas 3 fórmulas de esfuerzos que se dan en una vía. ¿Cuáles son los 3 esfuerzos? Hundimiento, momento y presión que se da sobre
cada uno de los elementos que están inmediatamente por abajo de la vía. Y, ¿qué viene a ser Y? Hundimiento. ¿Qué tanto se hunde mediante esta carga? Fíjense, aquí hemos visto, vamos para atrás un poquito, hundimiento. Debido a esta carga, fíjense, hay un hundimiento. Es muy pequeño, pero hay un hundimiento. ¿Cómo se calcula ese hundimiento? Aquí está. Y va a ser igual a Q, a la carga de la rueda, 2 veces B1, ya sabemos que es B1. Aquí está, ancho de la viga ficticia. C, coeficiente de balasto, 1 sobre L, la elástica de la vía. E elevado a la X sobre L. ¿Qué es X? El punto donde queremos saber el hundimiento. A partir del punto donde está concentrada la carga. Yo quiero saber el hundimiento aquí, lo puedo hallar. Aquí lo puedo hallar. Aquí lo puedo hallar. Eso es X. A partir de este eje. Eso viene a ser X. En cualquiera de estos puntos yo puedo sacar cuál es el hundimiento. Ahí está. Coseno de X sobre L más seno de X sobre L. Momento. También el momento puedo conocerlo en cualquiera de estos puntos. Hago variar X, ¿no? Momento es igual a Q sobre 4. La elástica E a la X sobre L, coseno de X sobre L, menos seno de X sobre L. También puedo saber el momento en cualquier punto donde varía X, tanto para el lado positivo como para el lado negativo. En realidad, el de acá se repite acá, ¿no? Si yo hallo mediante la ecuación el momento en cualquiera de estos puntos, también se repite al lado izquierdo. Y finalmente, la presión. La presión es igual a la carga por rueda, 2 veces B1, 1 sobre la elástica, E a la X sobre L, coseno de X sobre L, más seno de X sobre L. Y esos son los 3 esfuerzos que puedo hallar, ¿no? A partir de la generación de este método de apoyo continuo. ¿Para qué me sirve esto? El hundimiento. ¿Para qué me servirá el hundimiento? A ver, vamos, ingeniero. ¿Para qué me sirve el hundimiento? Para verificar el hundimiento del balasto. Más fuerte, por favor. Vamos concluyendo, ¿ya? Hasta aquí vamos a avanzar, pero quiero que se entienda bien. ¿Para qué me sirve el hundimiento? Para verificar si hay hundimiento en el balasto, ingeniero. Exactamente. Yo mediante eso puedo verificar si el balasto me soporta o no y si el CBR que tiene el balasto resiste ese hundimiento o un hundimiento permisible que hay de acuerdo a normativa, ¿no? Entonces, para eso me sirve el hundimiento. ¿Para qué me sirve el momento? Para dimensionar las rieles. Así es, para ver si mi riel me va a resistir o no, ¿no? De acuerdo a ese esfuerzo. Para eso me sirve el momento. Hay también momentos permisibles y comparar con ese tipo de momentos de acuerdo a la sección de riel que nosotros hayamos encontrado, ¿no? Entonces, para eso me sirve el momento. ¿Y para qué me sirve la presión? ¿Para qué me sirve la presión? Vamos, jóvenes. Para verificar la capacidad de soporte del durmiente y también para verificar la capacidad de soporte del balasto, ¿no? Entonces, esas son las verificaciones que uno tiene que hacer después con estos datos. Una vez con estos datos, yo tengo que verificar si ese balasto que he colocado soporta todos estos esfuerzos. Y en el caso del momento, verificar con la vía, con la riel, ¿no? ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. Ok, hasta aquí nomás. Luego, después, una vez avancemos el tema, vamos a hacer ejercicio.
pero quiero que quede bien claro esto, ¿no? Son 3 esfuerzos que hemos sacado a partir de ¿qué? Del método de apoyos continuos, que es el método de acá, método elástico, ¿no? Todos los conceptos anteriores los hemos explicado a detalle y espero que haya sido entendido en su totalidad. Hasta aquí quiero que sea entendido todo para seguir mañana. ¿Está bien, jóvenes? Está bien, ingeniero. Bueno, finalmente solamente ya le van a hacer el práctico de lo que le he dado hasta el momento. Ya no le voy a incrementar más, no quiero saturarlo mucho. Con eso que le he dado, usted tienen que dar un buen examen. Ya, mañana le confirmo el aula, pero ya hemos quedado que es de 10 a 12, ¿no? ¿Sí? ¿Me responden, por favor? Creo que quedamos, ingeniero, de De 12 a 1. De 1 a De 3. 1, perdón, de 1 a 3. 3 de la tarde quedamos. De 1 a 3, ya, Sí. ya, está bien. Quedamos de 1 a 3 entonces. La separo mañana del aula y les digo por la tarde, ¿ya? ¿Qué aula es? Aula o aulas, no sé si 1 o 2, ¿ya? Tema 1 y 2 nomás, ingeniero. Tema 1 y 2 nomás. Este no entra, este ya entra para el segundo, ¿ya? Y los prácticos que le he dado tienen que presentarme en físico, y aquel que me lo haya hecho en Excel y hecho en computadora, me lo presenta en un CD. Tiene su consideración adicional, ¿ya? Bien, ingeniero. Ok, jóvenes, muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana, ¿ya? Bendiciones para todos. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. ingeniero.